Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, en el verso 13, hay una historia, hay una situación que se da y hay una expresión que me gustaría que se quedara en la reflexión ahí de cada uno. El español es muy rico, es un lenguaje muy amplio, muy completo, complicado de aprender para los que no nacieron en este idioma. Nosotros ya nacimos con él, somos muy vastos y a veces confundimos algunas palabras. El saber, el creer. Yo quiero hablarles de eso, de saber y creer. Saber y creer, saber y creer. Son cosas diferentes, a veces las mezclamos, a veces las mezclamos. La definición de saber es el conocimiento profundo. Ese es el saber. Cuando yo sé, muy bien, si tú lo sabes es porque tienes un conocimiento profundo. Es algo de lo que estás seguro, es algo de lo que estás convencido. ¿De acuerdo? Ese es el saber. El creer es tener por cierto algo que pudiera no estar comprobado. Sí, ese es el creer. Creer es cuando tienes algo como cierto, pero que sin embargo no lo has, préstame la pluma, azul, el azul, comprobado. Es por ejemplo, esta es la tapa de una pluma. Y yo digo, aquí está la tapa, no lo estás viendo. Tú lo que puedes es creerme que aquí está la tapa, pero no lo sabes. Creo que en la mano hay una tapa de una pluma, eso es creer, tenemos una creencia, damos algo por cierto, y ya cuando ves la tapa, entonces ya ahora lo sabes. Entonces, creemos y sabemos, ¿sí? En lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, mucho empieza con el querer, es importante creer. Creemos que Dios es bueno, creemos que Dios puede perdonar nuestro pecado, creemos que Dios nos puede guiar a tomar buenas decisiones, creemos, muy bien, creemos que Dios hace milagros, creemos que Dios puede obrar un milagro o algo sobrenatural en nuestra vida, qué bien, pero no debiéramos de quedarnos ahí. Llega el momento que tenemos que saber. Y hay una historia aquí que se da que toca de alguna forma esa realidad. En algún momento el Señor Jesús obró un milagro en un ciego. No es la única ocasión, vas a ver diferentes milagros. Particularmente esta historia es lo que pasó después. Normalmente no nos vamos más allá, había una necesidad, hubo un milagro, ahora hay un ciego y ese ciego antes no veía, ahora ve, se acabó la historia final. Bueno, aquí hay una historia después que deja una enseñanza. Dice la expresión del 9, verso 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Esto es un hombre ciego, es un hombre que dejó de ser ciego. Y bueno, después los fariseos, de alguna forma la religión organizada, una mala interpretación de la religión organizada del momento, de la época, no estaban satisfechos con lo que hacía Jesús, no estaban de acuerdo con lo que hacía Jesús. Y bueno, van y empiezan un proceso de investigación acerca del milagro, lo que había ocurrido. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir,
¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya les he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre le dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Bien, les decía la historia de este personaje que recibió un milagro, que algo ocurrió en su vida y bueno, hay una frase que este personaje dice que debiera ser, y no lo pongo como carga, pero sí debiera ser una frase continua en nosotros. Este personaje dice, una cosa sé, una cosa sé, una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Este personaje ya no era un creyente, él pasó de ser un creyente a ser alguien que ahora sabía. Ahorita les mencionaba que a veces le damos un lugar muy preponderante al creer, y bueno, creer es importante, pero en algún momento debemos de pasar de ser alguien que cree a ser alguien que sabe. Pudiéramos estar toda la vida creyendo que Dios es bueno. Qué bien, qué bueno que tengas ese conocimiento, pero qué mejor que ahora tengas la experiencia de haber vivido la bondad de Dios. Yo sé que Dios puede hacer la diferencia en mi matrimonio. Yo sé que Dios puede hacer la diferencia en mi familia. Yo sé que Dios puede hacer la diferencia en mi empresa. Yo sé que Dios... Qué bueno que lo sepas. Está bien, hay gente que no lo sabe, hay gente que no lo cree y no se acerca. Muy bien, ahora lo sabes. Pasaste de querer a saber. No sé si notamos la diferencia, pero es muy diferente decir yo creo que Dios puede ayudar a decir yo sé que Dios puede ayudar. Y no te estoy hablando de confundir la lengua, estoy hablando de tener la experiencia. Este es un personaje que tuvo la experiencia. Es un personaje que creía que Dios le podía sanar y se acerca al Señor Jesús, y ahora ya no es alguien que cree que Dios puede sanar, ahora es alguien que sabe que Dios puede sanar. Pudiéramos pasarnos la vida creyendo que Dios puede hacer la diferencia y sin embargo no la hace. Pudiéramos pasarnos la vida creyendo que Dios es bueno y sin embargo no experimentar su bondad. Hay quien cree que Dios puede salvarle del pecado y sin embargo no da el paso de fe o no da el paso hacia la obediencia. El personaje dice en algún momento, sabemos que Dios escucha, pero no los pecadores. Mira, hay una lista de pronto interminable de creencias. Y curiosamente era la religión organizada la que en su momento se opuso al Señor Jesús. Y es curioso, no esperaría uno de esos, sin embargo, puede suceder. ¿A qué voy con esto? A que esto debiera ser una especie de invitación a en algún momento dejar de ser creyentes. Y aunque pueda sonar raro, es que deja de ser un creyente. Está raro porque normalmente escuchamos sea un creyente, sea un creyente, sea un creyente. Sí, pero espérame, hay que ir más allá. Es una invitación a dejar de ser alguien que cree, a empezar a ser alguien que sabe. Este personaje, en esa simple expresión, en esa especie de confusión, el de pronto el buscar entender, ¿y cómo sucedió? ¿Y qué pasó? Y oye, es que a veces no le vas a entender. Y pudiera ser no necesario que le entendamos cómo obra Dios, cómo fue que Dios ocurrió este milagro, cómo fue que las cosas se acomodaron, cómo fue. Pues mira, no sé. Lo que sí sé es que durante la pandemia salimos adelante. Lo que sí sé es que durante la pandemia no tuvimos falta de ningún bien. Lo que sí sé es que la empresa, el trabajo siguió funcionando. Yo lo que puedo decir es que yo sé que no me faltó trabajo. Yo sé que no me faltó salud. Yo sé que no faltaron oportunidades. Yo lo sé porque lo viví, porque lo experimenté. Y ahí es donde de pronto ocurre ese cambio. Alguien que cree, de pronto no cambia nada en su vida. Alguien que sabe es alguien que cambia las cosas en su vida. Es como si dijera, oye, todos vamos a morir. Yo creo que todas las personas creemos que todos vamos a morir, pero a veces no lo sabemos. O sea, lo tenemos ahí como algo que es cierto, pero no lo experimentas. O sea, ¿a qué voy con esto? A que no determina tus decisiones. Bueno,
ya determina tus decisiones cuando ya es algo que sabes y entonces empieza a ser algo que crees que puede o no ocurrir, algo que sabes que va a ocurrir. Insisto, puede haber una lista interminable de cosas que no entendemos. ¿Hay cielo o no hay cielo? ¿Hay infierno o no hay infierno? ¿Quién ve el cielo? ¿Quién ve el infierno? ¿Cómo va a ser? ¿Calle de oro? ¿Mal de cristal? Y hay mucha teología alrededor de creencias. Y se ha escrito mucho alrededor de creencias y nos pudiéramos perder en las creencias. Más, normalmente hacemos discusiones en las creencias. Yo sí creo, yo no creo. Yo creo que existe, yo creo que no existe. Yo creo que es, yo creo que no es. Y recientemente con las declaraciones... Y ahora creemos que sí existen los ovnis porque alguien dijo que... Y pues ahora nuevamente creencias. Bueno, aquí hay un personaje que tiene una interacción con el Señor Jesús y que expresa: una cosa sé. Una cosa sé. Y ahí te decía que debiera ser una frase pues continua en cada uno de nosotros, porque es para testimonio. Una cosa sé, que mi matrimonio antes pasaba por dificultades, que mi familia pasaba por dificultades y ahora no. Una cosa sé, yo antes dormía con miedo. Una cosa sé, yo antes salía temeroso, yo antes salía y volteaba para la derecha y para la izquierda y preguntaba. Yo antes salía y antes conozco a alguien que no sale si no abre primero las redes sociales y se fija en qué colonia, en qué ciudad, en qué calle. Una cosa sé, Dios me guarda. Una cosa sé. Ya no soy alguien que cree, ahora soy alguien que sabe. No sé si logro explicar mi punto. Parece algo muy simple, o no sé si podría ser muy complejo, pero estamos llamados a ser gente que sepa, gente que ha experimentado, gente que puede dar un testimonio. No te vengo a hablar de mis creencias. Hay mucha gente, te voy a hablar de lo que yo creo. No te voy a hablar de lo que yo creo, te voy a hablar de lo que yo sé. Sí, habrá cosas que se van a quedar en el creer. Por supuesto, habrá cosas que no hemos experimentado. No me he muerto, no te puedo decir que hay más allá de la vida. No. Pero te puedo hablar de lo que yo sé. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que nos guarda y nos libra de todo mal. Yo sé que no tendremos falta de ningún bien, porque no hemos tenido hasta ahorita falta de ningún bien. Yo sé que está ahí para ayudarnos. Yo sé que está ahí para hacer la diferencia. Yo lo sé, ¿por qué? Mira, te puedo dar el testimonio. ¿Qué es lo que hace este personaje? Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora yo no soy ciego. Oye, ¿cómo le hizo? Bueno, pues a lo mejor no nos toca preguntar, a lo mejor no nos toca averiguar, a lo mejor no nos toca invertir ese tiempo en esa lógica de cómo Dios es que hace crecer. Pues no sé. Pero lo que sí sé es que ahí está. Inicié creyendo en este camino, pero ahora sé la realidad de este camino. Es como si habláramos de la santidad, de quien cree en la santidad, pero quien sabe de la santidad, a quien cree que se puede ser santo y a quien sabe que puede ser santo porque lo vive. Y en ese sentido, pues ya estamos hablando de testimonio. Pudiéramos quedarnos en el creer y te repito, pareciera que le hemos dado un lugar muy preponderante al creer. ¿Qué pasaba con este grupo de personajes a su alrededor? Pues no creían. Y si no creían, pues mucho menos iban a saber. Pues no creían. Si no creían, entonces no iban a dar ese siguiente paso, que es saber. Bueno, a lo mejor el primer paso, no creo, sabes que yo en esto no creo, pero ahora creo. Muy bien. Qué bueno que seamos creyentes. Pero qué mejor que seamos personas que saben. Que podamos saber de la bondad de Dios, que podamos saber de sus milagros, que pues mira, yo lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque lo he vivido. Yo lo sé. Si yo te hablo de que Dios es bueno, es porque he vivido la bondad de Dios. Si yo te hablo de que Dios da sabiduría, es porque yo he experimentado la sabiduría. Si yo te hablo del discernimiento, es porque sé del discernimiento. Porque ante la duda, ante la inquietud, ante los dos caminos que parecen buenos y no quiero tomar el bueno, sino quiero tomar el mejor, de alguna manera Dios se reveló y me llevó a tomar la decisión correcta y ahora sé. Ahora sé. Personas que sabemos son personas que han experimentado la gloria de Dios. Personas que han experimentado la intervención oportuna de Dios. De quien, te repito, se pudiera quedar en el creer y hacerse bolas en el creer. Y la discusión era por el creo, no creo, creo, no creo, creo, no creo, creo, no creo. Creo que hemos hecho mucha discusión y aún la religión organizada ha hecho mucha discusión por el que cree. Pero cuando sabes, vaya, en el creer todavía este lugar a la duda, pues lo creo, pero pudiera ser, no sé, cierto, no, eso es un asunto de fe, bueno, pero cuando lo sabes,
Cuando sabes, cuando has experimentado el perdón, cuando has experimentado la sabiduría, cuando has experimentado el discernimiento, cuando has experimentado la bondad, pues entonces no te queda duda. Noticias van, noticias vienen, esta semana leía otra, y es que ahora viene otra rama del COVID, ¿qué va a hacer y qué va a decir? Pues mira, yo lo que sé es que nos ha guardado. Yo sé que Dios guarda a los que le temen, yo sé que Dios guarda a los que hacen su voluntad, yo sé que Dios escucha porque me ha escuchado. Yo sé que Dios perdona porque me ha perdonado. Yo sé que Dios interviene porque ha intervenido. Yo sé que mi Dios es bueno porque vivo su bondad. ¿Qué es? Pues un personaje que recibe, y tienes otro montón de personas ahí que no. ¿Y cuántas veces fueron y le preguntaron y le preguntaron y le preguntaron hasta que el personaje dice, ¿qué sentido tiene que te diga? No me vas a creer. Llega un momento que te pudiera hablar y decirte las mismas cosas 10 veces, no me vas a creer, es alguien que no quiere creer. Y si no quieres creer, ¿qué caso tiene que yo invierta mi tiempo aquí? Yo no estoy hablando de quedarnos en el creer. Estoy hablando de no conformarnos con creer. Estoy hablando de pasar a saber. Y para llegar al saber, para poder ser personas que sabemos, pues sí, tenemos que soltar de pronto esas creencias y empezar a experimentar. Y dar testimonio. Experimentar la bondad de Dios. Sí, es cierto que hay un proceso ahí donde de pronto tiene que ver con la obediencia, que es lo que dice este personaje, verso 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hay un tema ahí bien complicado que ya hemos tocado acerca de la percepción de que Dios ama al pecador. Una percepción muy marcada y muy puesta ahí, y entonces una persona puede vivir en el pecado, vivir en el error, hacer lo que quiera, que a final de cuentas Dios como quiera va a intervenir. Bueno, pues este personaje deja una pide ahí. Dios no oye a los pecadores, Dios no escucha las oraciones de los pecadores, y entonces no intervienen los pecadores. Y pudiera haber, como este caso, pecadores que no creían en Él. Pues ¿cómo vas a creer en Él si eres pecador? Si no te escucha. Punto muy sencillo, de verdad, pero con un significado muy profundo. Una cosa sé, una cosa sé. Yo era y ahora no soy. Que podamos ser personas que saben, personas de experiencia espiritual, personas de testimonio personal. Que no te animes solamente con el testimonio del mal, que bueno que los demás digan, mira, yo lo vi, mira su negocio, mira muy próspero, mira su trabajo, mira su salud, se levantó de la enfermedad, que bueno, eso nos anima, es para testimonio, pero llega un punto en el que tiene que ser tu vida, que no nos conformemos con ver cómo Dios hace la diferencia en todos los demás y creyendo que Dios puede hacer la diferencia en nuestra vida y sin embargo pues seguir padeciendo. Les he platicado acerca del hijo pródigo, y me llama mucho la atención. No el hijo pródigo, ese lo conocemos, el otro que ahí estaba y que no recibe nada, pero ahí estaba. Y el otro que reclama no recibir, que le dice, oye, todo el tiempo he estado aquí y todo el tiempo he hecho lo que te agrada y nunca he tomado un corderito para mí. Dice, pues no has tomado porque no has querido, porque los de alrededor están tomando y tú no estás tomando. Bueno, no quisiera que estuviéramos en esa realidad de ver cómo otros creen y ver cómo otros saben y nosotros mismos decir, pues yo creo que Dios puede sanar, pero a mí no. Yo creo que Dios, yo sí creo que Dios sanó a esta persona, pero no. Yo sí creo que Dios lo guardó y fue y vino. Y ¿a quién le da miedo salir? ¿Le da miedo viajar? No, mira cómo están las carreteras, el peligro. El otro va y viene, y va y viene. Y viendo cómo los demás son guardados y nosotros no. Pues, espérame. Si ves la historia completa, es un personaje que fue y buscó. Con humildad seguramente, dice aquí la expresión, Dios atiende al humilde y atiende al temeroso y al que hace su voluntad. Bueno, dos personas temerosas, humildes, que hacemos su voluntad y que pasamos de creer a saber. Que pueda ser una expresión permanente. Una cosa sé. Yo estaba enfermo y ya no lo estoy. Una cosa sé. Yo pasé por dificultades y ya no las tengo. Una cosa sé, estaba en discusión con mi familia y ya no lo estoy. Una cosa sé, yo tenía miedo y ya no lo tengo. Una cosa sé, yo batallaba para dormir, me batallaba mucho y me costaba y daba vueltas y ya no. Porque Dios intervino en mi vida. Y que nuestra vida sea eso, la constante intervención de Dios en nuestra vida. Insisto, y termino, no conformarnos con ser personas que creemos, sino que sabemos.
que nuestra familia, que nuestros hijos no crean en Dios. A veces estamos muy interesados en que ellos crean. Está bien, pero qué bueno que sepan. Que sepan y se determinen por lo que han vivido. Nuestros hijos nos queda claro que han disfrutado el trabajo y el esfuerzo, y a lo mejor también el esfuerzo que hemos tenido en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios les alcanza y les beneficia. ¡Qué bueno! Pero qué mejor que ellos mismos experimenten la intervención de Dios en su vida. Que puedan buscar a Dios y puedan ver la obra de Dios en sus propias vidas y puedan decir: yo sé que Dios es bueno, pero no lo creo porque he vivido. No, el saber es una línea, es un antes y un después. Tiene que ver con experimentar y tiene que ver con reconocer, porque me queda claro que pudiera Dios estar interviniendo y a lo mejor no lo reconocemos. Dios intervino y pues simplemente, pues gracias, qué bueno, aquí sucedió, yo amanecí y esto aquí estaba. Bueno, pero porque hasta ahí. Eso tiene que ver con reconocer. Entonces, una cosa sé, y es una expresión para cada uno de nosotros: pasar del creer al saber. ¿Sí? Se lo dejo ahí de reflexión y pues de sustento y que sea para testimonio en nuestra vida. Y cada quien, yo sé, ¿qué sabía yo? ¿O qué sé yo? ¿Qué creía y ahora sé? Dar testimonio de eso.